lo que nos estaban pidiendo es que podamos entrevistar a una persona que haya presenciado en primera mano lo que pasó en esta época. Y yo, bueno, en la clase puedo decir, cabe la posibilidad de que tenga la oportunidad de entrevistar al expresidente general Francisco María Salud. Y me dijeron que sería una experiencia bastante fructífera, no solamente para mí, sino para toda la clase. Entonces, me ayudaron a formular ciertas preguntas que me gustaría poder hacer. Bueno, comenzando por la primera fase, de la fase de Velasco Alvarado, hay un libro llamado Historia del Perú, de Lunelas Editores, que asume que las causas del golpe de Estado a Belaúnde fueron caos en la economía, inmoralidad administrativa, entreguismo de recursos naturales y entre otras cosas. ¿Cree usted que estas fueron las verdaderas razones por las cuales se tomó el poder? Bueno, Velasco tomó el poder. Pues yo te voy a decir lo que, si yo formé parte en el gobierno militar, tanto en la primera fase, con Caja Velasco, y luego de forma independiente, yo solo me lancé a manejar el asunto, hablando del golpe de Estado, de Belaúnde, que echó abajo Belaúnde, yo en principio no estuve de acuerdo. Y yo he manifestado eso en muchas oportunidades. No estuve de acuerdo. Era un gobierno bastante bien intencionado, que tuvo, como todo gobierno, problemas, pero no como para echar abajo un gobierno legalmente constituido, elegido. Pero resulta que en esa época había la Constitución del 33, daba una misión a las Fuerzas Armadas que decía que la Fuerza Armada tenía entre sus tareas la defensa de la Constitución y de las leyes. Es decir, prácticamente establecía un poder dirimente de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esa Constitución también valió en años anteriores al golpe de Estado del general Lindre, con Pérez Godoy, que dieron un golpe sacando a Prado del poder, ¿no? Bueno, basándose en la misma norma constitucional. De manera que yo no estuve de acuerdo y yo manifesté en varias oportunidades de que no estuve de acuerdo con el golpe de Estado. Pero una vez producido el golpe de Estado, era un hecho consumado. Entonces me llamaron a mí para que fuera ministro de Economía y Finanzas el año 79. No, perdón, el golpe de Estado fue el 68, ¿no? Sí, 68. Y me llamaron a mí a tomar el Ministerio de Economía. Bueno, ya era un hecho consumado. Yo era un general recién ascendido y lo único que hice es cumplir una norma militar. Es decir, así como me habían puesto a un puesto militar, me quisieron poner en un puesto que era no militar, de economía. Y lo acepté en esa forma. Pero yo no estuve de acuerdo con el golpe. No es la primera vez que lo digo. Esto lo he manifestado muchas veces. También hay un historiador, José Tamayo Herrera se llama, quien afirma que las reformas del periodo de Juan Velasco Alvarado se aplicaron con la finalidad de romper la inercia estructural de la sociedad peruana y que sirviera de acción preventiva frente a la posible acción revolucionaria de sectores radicales. ¿Cree usted que estas fueron el verdadero motivo por el cual se aplicaron estas reformas tan controversiales? ¿A qué reformas te refieres? A las reformas del
la primera fase, entre ellas la reforma agraria. Hay que ver pues que si uno lee los documentos de la primera fase, encuentra que hay una ideología indudable, ¿no? Una ideología de cambios. Tendríamos que preguntar si el Perú necesitaba o no cambios. La respuesta es sí, el Perú necesitaba cambios. El asunto es cómo se hacen los cambios. Claro. Los cambios se pueden hacer en dos formas. O una forma revolucionaria, que de golpe quiere cambiar rápidamente estructuras, o mediante reformas sucesivas. También se cambia. Reformas sucesivas, permanentes, con objetivos claramente definidos. Bueno, se eligió hacer los cambios en forma revolucionaria. Es decir, rápidamente, lo más rápido, cambiar las estructuras. Entonces, por eso vino ahí entre ellas la reforma agraria, ¿no? Y un uso excesivo del poder del Estado en materia económica, donde el sector privado quedó muy relegado. Y entonces comenzaron a producirse, indudablemente, ciertas deficiencias económicas, ¿no? Que dieron lugar pues a que la economía comenzara a estar en mala situación al final, ¿no? Al principio se aguantó varios años, pero ya no se pudo más, entonces vino cierta quiebra económica, que había que reconstituir la economía, etc., ¿no? Los cambios se habían producido, cambios estructurales fuertes, entre ellos la reforma agraria. ¿Usted cree que se hubieran podido aplicar otro tipo de cambios con la misma finalidad y con la misma meta, pero tal vez no tan radicales? Los cambios eran necesarios, repito. Lo que podemos discutir es cómo se hicieron. Por ejemplo, el caso de la reforma agraria. El caso de la reforma agraria, era indiscutible que era necesaria la reforma agraria. Pero había que ver cómo se hacía la reforma. Entonces se da una ley de reforma agraria. Esa ley fue considerada como muy buena ley por los organismos internacionales, inclusive, como la FAO, por ejemplo. Es la mejor ley de reforma agraria que se ha dado en el tercer mundo. Pero ¿dónde está el problema? En la ejecución de la ley. Entonces, en la época del general Velasco, poco a poco se fueron infiltrando gente de izquierda. Inclusive formaban parte del comité de asesoramiento del presidente de la República. Entonces, la ley era buena. ¿Cómo se aplicó la ley? Abusivamente. Saliendo de la ley. Saliendo de la ley. Entonces, ese fue el problema. Si se hubiera cumplido exactamente. ¿Por qué? Porque la infiltración de gente de izquierda muy radical ya se había producido, ¿no? El Sinamos y todo eso. Entonces, ellos son los que se metieron a dirigir el proceso, ¿no? Y en lugar de, si hubiera sido bueno todo eso, si es que los propios campesinos hubieran entrado a recibir un nivel de formación para manejar el campo. Entonces se desplazó a los lugartenientes y se reemplazaron lugartenientes por un conjunto de gente, burócratas de izquierda, que manejaban todo el proceso. Claro. Lo que era bueno se vino abajo. Es la historia. Claro. Ahora, David,
teniendo en cuenta la coyuntura actual del Perú, del 2020, Oye, ahora, muchas personas se preguntaban quién querría asumir la presidencia de un país tan sumido en una crisis tanto política como sanitaria debido al coronavirus. Y una pregunta que yo quería hacerle a usted es, ¿qué lo motivó a usted a querer hacer que el Perú regresara a la democracia en un estado, mientras estaba en un estado de crisis tanto social como política y económica? ¿Qué me llevó a mí? A querer realizar el tacnazo para poder retornar el Perú a la democracia. Fíjese, tengo que empezar por lo siguiente. El gobierno militar gobernó con un estatuto. Es un estatuto. Uno de los puntos que decía el estatuto es que las Fuerzas Armadas gobernarán el país hasta que las reformas sean irreversibles. Entonces yo me hice la pregunta. Primera pregunta. ¿Quién o quiénes definen que ya las reformas son irreversibles? Segunda, que efectivamente son irreversibles. Ese ya se llegó a la meta. ¿Quién define eso? No había quién. Entonces, eso significaba que las Fuerzas Armadas gobernaban al infinito. Se quedaban en el poder hasta siempre. Y ya las Fuerzas Armadas se estaban descomponiendo, en el sentido de que algunos grupos de las Fuerzas Armadas se había penetrado mucho la ideología de una izquierda radical, a otros no. Entonces teníamos que las Fuerzas Armadas tenían grupos de izquierda, grupos de derecha, grupos que no sabían a dónde inclinarse, lo cual era una cosa muy grave para la seguridad del país. Ahora, por ejemplo, ustedes ven que las Fuerzas Armadas, a través de la experiencia que hemos venido viviendo, el comportamiento que han tenido con estos últimos acontecimientos. Equilibrio, puestas en su sitio, sin inclinarse de un lado y al otro, sino manteniéndose para la seguridad del pueblo y del país. Es su misión. Ya por fin es una cosa histórica. Y verán ustedes que los medios de comunicación no resaltan esto, apenas. Y una cosa histórica. En otra época, lo que ha ocurrido en el Perú hubiera sido un golpe de Estado de todas maneras. Y entraba la fuerza militar. Hoy estaría el gobierno de los militares. Sí. No, señor. Y el Congreso felizmente eligió a una persona, ¿saben ustedes? Que va a ser, primero va a ser el presidente del Congreso y luego va a ser jefe de Estado. No ha sido la Fuerza Armada, ha sido la civilidad que ha dado la respuesta a la crisis. Con dificultades y con ambiciones y torcidas que hemos visto que se han producido, que no han debido producirse. ¿No? Pero ya se hizo. La Fuerza Armada en su sitio. No se metió. Histórico. En otra época, este era un golpe de Estado militar de todas maneras. Tendríamos a un militar en el poder ahorita. ¿No? Entonces, esa fue una de las razones fundamentales. Y la economía, que ya había un exceso pues, de participación. El Estado tiene que participar en la economía, sí, pero no puede cubrir todo, desplazando al productor, que es el sector privado, que había cubierto todo. Entonces, eso no daba futuro al país. Ahora, muchos dicen, ¿por qué se quedó? Ha podido hacerlo más rápido esto. Si yo, en lugar de hacer una transición progresiva, bien organizada, donde tenía yo que convencer a las propias Fuerzas Armadas de que había que hacerlo, porque muchos grupos de la Fuerza Armada se negaban a integrar el poder. Yo tenía que convencer a la Fuerza Armada que había que salir del poder. ¿No?
y al mismo tiempo recomponer la economía que tenía dificultades. Había que recomponer un poco la economía. Entonces tuve que darme este programa de tipo gradualista, porque si yo en lugar de hacer eso hago una transición rápida, hubiera habido el contragolpe inmediatamente. Y entramos a un proceso de sucesión rápida. ¿no? Entonces, haciendo esto, y con una modificación de la Constitución, pero no hecha por la mano militar, sino por personas que habían sido elegidas por el pueblo, en elecciones totalmente limpias, para formar la Asamblea Constituyente. Y fue la Asamblea la que dio la Constitución del 79, no fueron los militares. Una Constitución pura, purísima, porque la mano de facto no entró para nunca en esa Constitución. La hicieron los representantes del pueblo, ¿no? En una asamblea que tenía de todos los colores políticos. Había gente de izquierda radical ahí en la asamblea. Esa es la parte histórica que usted no responde a lo que usted dice, me parece, ¿no? Sí. También otra característica con la cual se le atribuye a su gobierno es que usted heredó 3 grandes problemas que tenía que resolver, que eran, como usted dijo, la crisis económica, el problema político y la conclusión de las reformas iniciales. ¿Usted cuál diría que fue el más difícil de resolver? Y en general, ¿cuál fue el proceso para poder resolver esos 3 problemas? ¿Qué fue lo más difícil de todo esto? Bueno, uno de los aspectos difíciles que felizmente un poco de perseverancia y de buen trato y coordinación se fue logrando, es el convencimiento al final de la Fuerza Armada de entregar el poder. Eso costó bastante, ¿no? Y había que ser muy prudente, porque por ejemplo, se hizo un proyecto para la devolución de los diarios, ¿no? Que habían sido tomados en la primera fase. Y se sometió esto a la Junta. La Junta estaba formada por los 3 comandantes generales. Al principio hicieron algunas modificaciones y yo mandé que se rectificara eso y pasó un par de meses y luego volví a reunir a los comandantes generales y decir, bueno, vamos a hacer esta devolución de los diarios. Y me encontré en una cosa negativa, completamente negativa, y me dijeron, hemos consultado con nuestros estados mayores y la respuesta es negativa. Y ya estamos comenzando o bien avanzada la etapa de transición con convocatorias, asambleas. Entonces yo me dije a mí mismo, ¿aquí qué hago? Si yo insisto en el problema de los diarios, de repente se me revela todo esto y malogro el objetivo principal, que es la transición. Entonces tuve que olvidarme del problema de devolución de los diarios, olvidarme de eso, para ir al objetivo principal, que era la transición. Inclusive el presidente Belaúnde, ya cuando estábamos ya en el proceso terminado, que había sido elegido en elecciones libres completamente el presidente Belaúnde en su segundo periodo, me mandó decir para que volvieran los diarios, ¿no? Cosa que ya, habiendo hecho la transferencia, no podía hacer. Es decir, antes de que entrara a gobernar el presidente Belaúnde, yo podía devolver los diarios. Pero le dije, no, presidente, ya devuélvanos usted. Porque yo había empeñado mi palabra con las Fuerzas Armadas de que esto lo olvidamos hasta que entrara el próximo gobierno. Y lo hicieron, ¿no? Entonces no quise quebrar esa posición mía
y le dije al presidente Granamonte, usted es verdad, yo ya no. Así fue. Claro. No sé si he contestado su pregunta. No, sí, claro. La pregunta era, ¿cuál fue la característica o el problema más difícil de resolver que heredó su gobierno? ¿Y cómo fue que usted lo encaró? Y bueno, la verdad que ese factor de que usted priorizó el, el generar las elecciones y volver a revisar la democracia sobre la devolución de los diarios es un hecho que la verdad yo no conocía. Eh, otra, otro dato que me resultó interesante fue que a partir de la segunda fase del gobierno de las Fuerzas Armadas se comenzó a relevar de su puesto público a militares radicales y a civiles con ideologías velasquistas. No sé si usted podría decirme cuál fue el motivo de Repíteme. A partir de la segunda fase del gobierno de las Fuerzas Armadas, se comenzó, claro, de su gobierno, se comenzó a relevar de su puesto público a militares radicales y a civiles con ideologías velasquistas. ¿Cuál diría usted que fue el motivo de hacer eso? Bueno, el motivo era muy sencillo porque dentro del proceso las ideas de la segunda fase no coincidían exactamente con las ideas radicales, ¿no? Entonces, ya estamos en una etapa que no era radical, ¿no? Y no era tampoco destruir el proceso, como muchos dicen, ¿no? A mí me han puesto siempre entre dos paredes, ¿no? La gente de izquierda, sobre todo de izquierda más radical, Morales Bermúdez, acabó con la reforma de Vera, destruyó todo. Y la derecha, Morales Bermúdez debió terminar con todo y no lo hizo. Me imagino. ¿No? Entonces, lo que yo hice es racionalizar el proceso para que no fuera a un extremo. Ese fue mi trabajo. No es destruir, sino racionalizar las reformas para que fueran masticables, para que se pudieran realizar bien. ¿Te das cuenta? Claro, sí. Y en cuanto a el centralismo y las desigualdades que habían en esa época, ¿qué opina de la actitud de su gobierno frente a esos problemas? Y ahora que estamos en el 2020 y mirando hacia atrás, no sé si usted hubiera hecho algo diferente en la forma de cómo encarar esos problemas. ¿Te refieres a problemas de...? Del centralismo y las desigualdades. El centralismo. Fíjate. Sobre la cuestión del centralismo, podemos decir lo siguiente. Se hizo un ensayo de regionalización. Un ensayo. ¿Qué pasaba? Un ejemplo. Cusco, Apurímac y Madre de Dios formaban una región. Pongo ese ejemplo. Comenzó a funcionar como región. Hago una visita a la región personal y encuentro que todo el programa de la región, que eran 3 departamentos, era para mejorar el departamento de Cusco. Apurímac y Madre de Dios estaban en cero. ¿Por qué? Porque la sede de la región era Cusco. Entonces, Apurímac y Madre de Dios no fuera, como si no fuera. Entonces, esto me obligó a rectificar todo. Y es una cosa que yo mantengo, la siguiente.
no se trata el desarrollo descentralizado del Perú. No es indispensable que sea por regiones. Y eso lo he escrito en varios trabajos que tengo. No es indispensable, porque unir 3 departamentos o más en una región, como hay diversas teorías, inclusive de geógrafos, como Pulgar Vidal, por ejemplo, que propone ya una estructura de regiones ahí, uniendo costa, sierra y sierra, lo cual es lógico, ¿no? No funciona. Sigamos con nuestros departamentos que bien manejados, no con gobernadores rateros. Formemos gobernadores, hagamos una escuela de gobernadores. Eso hay que aprenderlo. Una persona, por más bien intencionada que sea, que no sea ratero, lo ponemos, tiene dificultades porque no está preparado para gobernar. Si nosotros tuviéramos unas escuelas que formaran gente para eso, sería otra cosa, ¿no? Pero con nuestros departamentos, fíjese, Colombia, por ejemplo, no ha hecho regiones, no ha descentralizado en regiones. Colombia ha descentralizado en departamentos y municipalidades, y tiene mucho más descentralización que el Perú, y no ha hecho regiones. Chile ha hecho regiones, pero no con personas elegidas, sino que con personas designadas por el gobierno, para tener el control, dar la plata, pero que no se vaya pues en hacer un monumento al pelícano, o como es ahora. Entonces la tesis que yo mantengo es de fortalezcamos la descentralización con nuestros departamentos. Eso es lo que me hago la experiencia. Y en base a lo que todo esto que hemos conversado, si tuviera la oportunidad de volver al poder, se podría decir, ¿qué hubiera hecho diferente para combatir la desigualdad y la centralización? Repíteme bien. Si se le diera la oportunidad de regresar al poder, Sí. a la presidencia, ahora, ¿qué haría diferente esa vez para poder combatir el problema de la centralización y de la desigualdad? ¿Qué haría de diferente? ¿Qué haría diferente? Mantendría yo los departamentos. No entraría yo al proceso de regiones. El proceso de regiones, o debemos considerar regiones, desde el punto de vista del planeamiento geográfico. ¿Por qué? Porque si hacemos una fuente de energía importante, como Camisea, por ejemplo, no es para un solo departamento, sino que esa energía también se traslada a otros sitios. Entonces puede haber una planificación, ¿no? Tipo región, la planificación, pero la ejecución debe ser departamental, por gobernadores bien elegidos. Y yo comenzaría designando. Es decir, ¿por qué? Así como el jefe de Estado elige sus ministros para los sectores de la vida del país, el mismo jefe de Estado elige sus gobernadores. Y entonces tiene poder para manejarlos. Pero por ejemplo, hay gobernadores que se creen hasta manejan política exterior. Un gobernador que dice, me voy a Francia a conseguir tal cosa, yo voy a tratar con el gobierno francés. Eso está contra la Constitución. El Perú es un país centralizado. No descentralizado, en el sentido de tipo Brasil, por ejemplo. Es otra cosa, ¿no? Entonces, yo empezaría designando a los gobernadores por el gobierno, que le respondan al gobierno en forma directa. Empezaría así. Por supuesto, gente preparada y honesta. Contar tener un mayor control de, como usted decía, todas las acciones que tienen estos gobernadores.
Ahora esto es más en torno a el área que me estaban pidiendo en el colegio, que es sobre el terrorismo. ¿Se conoce qué memorias tiene usted de los 70s? Ah, Del terrorismo, del inicio del ¿qué me sendero acuerdo luminoso? yo? ¿Qué me acuerdo? ¿Qué se acuerda? Claro. Bueno, en primer lugar, el primer acto terrorista que se produce, como ustedes deben saber, ¿no? Es en un pueblecito de Ayacucho, el pueblo de Chuschi, cuando estábamos en proceso electoral para la transición casualmente, ¿no? Ya habíamos terminado prácticamente todo el proceso y estábamos en proceso electoral. Entonces destruyen un local. A partir de ese momento no hubo ningún acto terrorista, hubo silencio. ¿Ya? Los actos terroristas comenzaron ya con el gobierno de Belaúnde. Y manifestó que al comienzo decía que no eran terroristas, sino eran guerrilleros. Y durante 2 años, los 2 primeros años, el gobierno de Belaúnde se fue desarrollando. Él solamente trabajó con la policía pensando que eran guerrilleros. No hubo intervención de la Fuerza Armada. Recién en el tercer año comienza la intervención de la Fuerza Armada. Se perdió mucho tiempo y fue creciendo. ¿Ya? Esa es la historia, ¿no? Ahora, el proceso ideológico, no de los actos terroristas, sino el proceso ideológico de Sendero Luminoso comienza mucho antes. Comienza en la década de los 60, allá por los años 63, 64, donde Abimael se produce en esa época la ruptura entre los dos comunismos grandes, el de Rusia con la China, que eran amigos, se rompe eso, y en ese momento viaja Abimael con un equipo de su gente, 3 o 4 creo que fueron, a tomar la doctrina de Mao. Claro. Así se inicia, ¿no? Sendero, ¿no? Desde la época de la década del 60. Ahí estaban las guerrillas románticas de la Puente Uceda en esa época. Y Abimael ni caso le hacía eso, eso no sirve para nada, gestando su proceso, ¿no? Claro. Así nació. Entonces, hay Yo en una ¿Ah? época manifesté que el único motivo por el cual yo no hubiera dejado el gobierno era si Sendero hubiera abierto su ofensiva en mi época. ¿Qué? Si Sendero hubiera comenzado su ofensiva en mi época, yo no dejaba el gobierno. Claro. En ese momento. Y hubiera entrado de frente ya al problema de cuando nacía, ¿no? Destruirlo, ¿no? Entiendo. Y bueno, una pregunta que es bastante subjetiva y me gustaría saber su punto de vista es, ¿por qué cree usted que surgió el terrorismo en el Perú? ¿Cuál usted cree que fue la causa que motivó que, bueno, personas como usted dijo, Abimael Guzmán, viajaran a empaparse con la teoría maoísta y regresaran al Perú a crear un séquito, un grupo de personas que los apoyaran con ese tipo de ideas? Porque creo que comenzó El terrorismo en el Perú. Muchas razones pueden haber ahí, porque usted sabe que el terrorismo puede ser un terrorismo fanático y puede ser tanático. Fanático es una cosa ideológica, ¿no? Y tanático es destruir. Aquí estamos para destruir, para matar, ¿no? Bueno, esas dos tendencias las tuvo, ¿entendés? Las dos tendencias. Y ¿cómo era la cosa? ¿Por qué cree usted que surgió el terrorismo? Bueno, ahora,
Naturalmente hay terreno de cultivo que siempre son, en algunos casos o varios casos, las diferencias sociales que hay en un país, ¿no? Cuando hay grupos sociales que están muy descuidados, muy oprimidos, y entonces puede haber captación de gente para ir a estas filas de terrorismo. Pero puede haber también mucho del aspecto fanático, ¿no? El fanatismo da mucha fuerza al terrorismo. Los liderazgos sociales juegan en estos casos, pero también los aspectos ideológicos, mucho. Ideológicos están muy pegados también al fanatismo, ¿no? Esa es la respuesta. Como una última pregunta, me gustaría mucho saber qué mensaje tiene usted para personas que se podría decir son de mi generación, adolescentes que ya están por concluir el colegio, entrar a la universidad y en el futuro ser, bueno, las personas que vivieran en el Perú en estos momentos de incertidumbre, tanto política como sanitaria. No sé si tengo algunas palabras para lo que se podría decir es el futuro del Perú. Yo diría que en ese tema hay una responsabilidad histórica, si se quiere, una responsabilidad histórica sobre el descuido de la juventud, ¿no? Los sistemas educativos son fundamentales. Los sistemas educativos básicos para la juventud y darle una esperanza de vida y de trabajo a la juventud, ¿no? Eso hace mucha falta. La juventud tiene que luchar mucho para encontrar un camino en el día de hoy. Se está haciendo más difícil, ¿no? Entonces, tiene que haber sistemas nacionales que enrumben a la juventud, que atraigan a la juventud. Hace falta mucho eso, mucho. Hay gente que se ha dedicado mucho a la educación en el Perú y no los usan los gobiernos, ¿no? La gente que sabe cómo tratar a la juventud y cómo conducir a la juventud. Hay gente preparada para esas cosas, que no se emplean, ¿no? Por supuesto que el Ministerio de Educación tiene que hacer mucho en esto, pero no es suficiente. No es suficiente. No solamente hay que darle esperanzas a la juventud, sino en sentido práctico orientarlos hacia el trabajo, buscar sistemas que permitan llegar más rápido a la juventud al mercado de trabajo, ¿no? En las universidades, por ejemplo, yo visité, cuando dejé el gobierno, me invitaron por muchos viajes, sí, yo en el gobierno casi no me movía yo del país, pero cuando salí del gobierno sí tuve muchísimas invitaciones, todas pagadas, por supuesto, yo no tenía plata. Y una de ellas hice al Japón, me invitó por el gobierno de Japón. En el 84, por ahí más o menos. Yo dejé el gobierno del 80. Por el 84 más o menos hice el viaje a Japón. Y entre el programa que me hicieron estaba la visita a una escuela que estaba bastante cerca de Tokio, que era la escuela Matsushita. Matsushita fue un japonés muy emprendedor. Formó una escuela
Ya, esta escuela tenía esta tarea, gente joven, ¿no? Relacionar a la gente joven que estaba haciendo estudios universitarios, relacionarla con la empresa privada y con el Estado, con el gobierno, para establecer ese enlace de la juventud con la realidad del país, orientándolos indudablemente a tal corriente de trabajo, a tal otra. Ya ahí se sentían ligados los chicos con las empresas, donde posiblemente iban a hacer sus primeros emprendimientos, ¿no? Y muchas veces el Estado también, ¿no? Se relaciona con ellos. Es una cosa muy buena que se hizo. Y otra cosa importante es mucha gente habla de democracia, pero no saben lo que es la democracia, ni la conocen ni la practican. Entonces hay que enseñar la democracia, ¿no? Por ejemplo, en los colegios, yo no sé, estoy alejado de los programas. Ustedes que están en los colegios, hay un curso que se llama democracia. No, Bueno, se llama cívica nomás. entonces, ¿dónde formamos a la gente que maneja el país en democracia? Si no hay escuela de democracia, no existe. Me pregunto por qué el currículo de la escuela, tercero, media, cuarto, media, por ahí, un curso que se llama democracia. Enseñar a los chicos qué es democracia, cómo se practica la democracia. Eso hay que enseñarlo. Por eso es que nosotros tenemos ahora no sé cuántos candidatos al gobierno. Esos no son partidos. No tienen ideología, no tienen nada. Quieren aprovechar el momento a ver si les sale o no les sale. Los partidos políticos no existen en el país en este momento. No hay. Entonces queremos hacer democracia que en partidos políticos. Eso me recuerda a algo que me dijo mi abuela alguna vez. Ella me contó de cómo en Perú los partidos políticos habían entrado en decadencia. Se debía a que antes, mi abuela era aprista, de hecho, ella sentía cierto amor y cierta afición, no solamente por el partido, sino también por las personas y por los ideales que se defendían. Y ellas me contaban cómo es que ahora estos partidos políticos que existen en el Perú solo son reuniones de personas que se reúnen cada 5 años para organizarse para las elecciones, y si no funciona, no funciona. Y ahí acaba. Entonces, por eso está pasando lo que está pasando ahora. Lo que está pasando, esta tragedia que estamos viviendo, pasa por eso. Sencillamente. Entonces tenemos que buscar el remedio. Y esos remedios son remedios estructurales que están faltando en el país. Eso hay que verlo. ¿No? No sé si están satisfechos ustedes. Totalmente. La verdad que sí, es absolutamente todo lo que necesitaba. No sé si se quiera despedir a la cámara, se podría decir. Bueno. Muchas gracias. Gracias por esta entrevista, por esta oportunidad. Gracias a ustedes.